Imaginemos por un momento una imagen, la portada de un libro oscuro, muy enigmático todo, con detalles que como que rompen por completo nuestra línea del tiempo actual. En el centro vemos a un viajero. Tiene el rostro oculto por una capucha y está de pie sobre un camino de piedra gastada. Sí, una imagen muy potente, digamos. Totalmente, porque a su izquierda el paisaje es, un cementerio de civilizaciones. Vemos ruinas humeantes, rascacielos colapsados, un mundo oxidado que ya no existe. Y el contraste a la derecha es brutal, ¿no? Exacto. Hacia la derecha el contraste es absoluto. Hay una metrópolis futurista, brillante, estructuras que parecen respirar al ritmo de un sol naciente. Y justo ahí en la esquina inferior, pues hay un reloj digital. El famoso reloj. Sí, con un brillo rojo muy inquietante. Es una cuenta regresiva. Y los números marcan exactamente 574 horas con 0 minutos y 0 segundos. ¡Guau! Es que es una imagen diseñada para generar una incomodidad profunda. Precisamente porque ese reloj no ilustra el tiempo que falta para un evento espectacular o una película. Claro, no es una cuenta regresiva de Año Nuevo. Para nada. Ilustra la encrucijada definitiva de nuestra especie. Ese número representa el tiempo operativo que, digamos, nos queda para evitar nuestro propio final. Y esa imagen es la puerta de entrada al texto colosal que vamos a destripar en nuestra inmersión a fondo de hoy. Estoy listo. Es un texto denso. Muy denso. Hablamos del Códice del Horizonte Final. Es un documento monumental firmado por alguien que se hace llamar el sobreviviente Carlos M. Castro. Un nombre que ya te dice bastante, ¿verdad? Sí, totalmente. Y para quienes nos escuchan y de pronto asumen que vamos a analizar, no sé, el último éxito de ciencia ficción distópica, detengámonos aquí mismo. Hay que aclarar eso desde el principio. Exacto. Porque esto no es ficción. Es un manifiesto de ingeniería y sociología súper crudo, directo. Contiene una lista exhausta de los 574 problemas esenciales para la evolución o destrucción de la humanidad. Por eso el enfoque que debemos tomar hoy para analizar este códice tiene que ser, diametralmente opuesto a una lectura pasiva. No estamos leyendo una novela. Entonces, ¿cuál es nuestra misión aquí? Pues nuestra misión en este análisis es actuar como estrategas de supervivencia global. Me encanta. Me pongo el casco de estratega ahora mismo. Perfecto. Porque no podemos tratar este documento como un simple experimento mental. Vamos a evaluarlo como lo que pretende ser. Digamos, la última hoja de ruta logística, biológica y psicológica disponible para no extinguirnos. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque antes de lanzarnos a, diseñar búnkeres o trazar planes de salvación, tenemos que entender bien de qué nos estamos salvando. Ese es el primer paso vital. El autor arranca destrozando un mito gigantesco que, digamos, Hollywood nos ha metido en la cabeza durante décadas. El famoso mito del fin del mundo externo. Exacto. Castro advierte, y sin margen para la duda, que el fin del mundo no va a caer del cielo. No hay un asteroide gigante con nuestro nombre. No. No hay tormentas solares apocalípticas y definitivamente no hay invasiones alienígenas. Claro, la amenaza no viene del espacio exterior. La amenaza está codificada en nuestro comportamiento. El autor argumenta que, la aniquilación vendrá exclusivamente por nuestra incapacidad para evolucionar. Es fuerte leer eso. Mucho. Hay una línea en la introducción que resulta fascinante por su brutalidad. Señala que llevamos milenios dominando el planeta físicamente. Construyendo ciudades, caminos. Exacto, pero psicológicamente seguimos siendo, y cito, extranjeros entre nosotros mismos. Extranjeros entre nosotros mismos. ¡Wow! Es una crítica estructural a nuestra fragmentación. Tenemos satélites cuánticos y telecomunicaciones instantáneas, pero carecemos por completo de una identidad como especie. Y eso nos hace vulnerables. Totalmente. Si no operamos como un solo organismo, cualquier crisis sistémica, ya sea climática o biológica, pues se vuelve terminal. Porque los anticuerpos atacan al propio cuerpo en lugar de a la enfermedad, ¿verdad? Esa es exactamente la metáfora médica que subyace aquí. Es una imagen aterradora. Esa idea de tener el poder de un dios, pero la coordinación de un organismo autoinmune fallido. Muy bien dicho. Y lo que le da un peso insoportable a esta disfunción es precisamente el concepto del tiempo. El reloj de la portada. Sí, porque el códice no plantea un problema abstracto para que lo resolvamos, en los próximos 10.000 años con calma. Para nada.
Nos pone un cronómetro en la cara. Y lo fascinante aquí es cómo Castro redefine la percepción misma del tiempo. Las sociedades modernas tienden a ver el futuro como un río infinito. Claro, como que siempre hay un mañana para arreglar las cosas. Exacto. Asumimos que la tecnología del mañana mágicamente arreglará la negligencia de hoy. Pero el códice pulveriza esa ilusión. Define el tiempo como una cuenta regresiva asfixiante. Y menciona algo sobre cómo esa cuenta se acelera, ¿no? Sí, hace una advertencia psicológicamente brillante. Dice que esa cuenta regresiva se acelera en el instante en que la mente comprende la magnitud del peligro. O sea, una vez que lo ves, ya no puedes desverlo. Exactamente. En otras palabras, la ignorancia ya no puede usarse como escudo. Una vez que entiendes la fragilidad de la infraestructura global, pues la inacción se convierte en complicidad. Es como estar encerrados en un escape room a escala planetaria. Me gusta esa analogía. Visualicemos la habitación para quienes nos escuchan. Las paredes se están cerrando. El agua ya no sube por las rodillas y el reloj digital en la puerta corre hacia el cero. El tiempo se acaba. Y tenemos las piezas del rompecabezas sobre la mesa. O sea, sabemos exactamente cómo descifrar el código para salir de ahí. Pero no lo hacemos. No, porque en lugar de organizarse, el equipo humano está fragmentado en las esquinas. Están gritándose. Sí, peleando por tonterías. Nos llegan al cuello, pero preferimos ganar la discusión sobre la linterna antes que abrir la puerta. Es absurdo. Pero es que esa analogía captura el problema cognitivo a la perfección. Peleamos por la linterna porque la confrontación tribal a corto plazo es barata para el cerebro. Requiere menos esfuerzo, claro. Mucho menos. Requiere menos energía que la colaboración intercontinental sostenida a largo plazo. Pero si asumimos el rol de estrategas, como dijimos al principio, sabemos que no hay tiempo para convencer a cada persona en la habitación. No podemos sentarnos a terapia de grupo ahora mismo. Imposible. Y tampoco podemos resolver los 574 problemas simultáneamente. Necesitamos un triaje médico, digamos. Entiendo, priorizar la urgente para no morir. Exacto. Debemos aislar las soluciones críticas que garanticen la viabilidad estructural básica de la civilización para comprar tiempo. Entonces, pongámonos el casco de estrategas bien puesto. De esos 574 problemas que van desde la moralidad hasta la astrofísica, ¿por dónde empezamos a poner los cimientos? Hay que tapar las fugas más grandes. Sí, tenemos que evitar que la habitación se inunde por completo. ¿Cuáles son los tapones más urgentes en esta hoja de ruta? Bueno, analizando la hoja de ruta desde una perspectiva puramente de ingeniería de sistemas, hay 5 problemas interconectados que forman la base indispensable. A ver, dime el primero. El primero de ellos es el problema 151, la contención estable de fusión nuclear en reactores compactos. O sea, hablamos de domesticar la energía de las estrellas. Espera, necesito presionar un poco sobre este punto. Adelante. Llevamos escuchando que la fusión nuclear está a 30 años de distancia desde la década de los 50. El chiste recurrente de la física, ¿sí? Exacto. ¿Por qué el códice lo trata como una prioridad inmediata y no como un sueño guajiro de la ciencia ficción? Porque el cuello de botella de la fusión ya no es la física teórica, es la ingeniería de materiales. El códice no habla de descubrir nuevas leyes universales. Ah, ok. Entonces es un tema práctico ya. Totalmente práctico. Habla de resolver la contención magnética mediante superconductores de alta temperatura en espacios reducidos. Ya veo. Y la urgencia radica en que la escasez de energía, pues, es el motor oculto detrás de la inmensa mayoría de la fricción geopolítica actual. Claro, las guerras por los recursos. Exacto. Una civilización con energía abundante, barata y descentralizada elimina instantáneamente la necesidad de invadir territorios por petróleo o litio. Frenas en seco la geopolítica de la escasez. Lo entiendo perfecto. Si eliminas la competencia por la gran batería que mueve al mundo, quitas la excusa para, no sé, el 80% de las guerras. Así de simple. Pero, y aquí es donde veo el siguiente dominó caer, la energía por sí sola no se puede beber. Buen punto. Y el mayor pozo de consumo energético del planeta, ahora mismo, es intentar mantener a 8.000 millones de personas hidratadas. Lo cual creo que nos lleva al siguiente eslabón lógico, ¿no? Precisamente. La fusión nuclear es simplemente el prerequisito indispensable para solucionar el problema 492. ¿Cuál es ese? La crisis terminal del agua potable global. El agua dulce es el verdadero tendón de Aquiles estructural de nuestra civilización. Totalmente. Sin energía, pues, retrocedemos económicamente. Pero sin agua,
La infraestructura urbana global colapsa físicamente en cuestión de días. 72 horas es el consenso general de los expertos, ¿cierto? Sí, 3 días. Si las tuberías se secan en una megaciudad, en 3 días tienes el colapso absoluto del orden civil. Es el caos total. Así es. Y el problema actual es que desalinizar agua oceánica a la escala requerida para sostener la agricultura y la industria moderna tiene un costo termodinámico prohibitivo. Con la tecnología actual, claro. Exacto. Literalmente quemaríamos el planeta intentando obtener agua dulce suficiente. Pero aquí es donde conecta. Con reactores de fusión compactos, la energía deja de ser una limitación. Puedes encender todas las plantas desalinizadoras que quieras. Puedes operar plantas de ósmosis inversa de escala continental. Garantizar el agua es el único mecanismo para evitar que las ciudades se conviertan en zonas de anarquía en menos de una semana. Entonces, a ver, tenemos energía infinita alimentando plantas desalinizadoras masivas, y el destino de toda esa agua nos empuja directamente al tercer pilar, Que es fascinante. que en mi opinión sí es la propuesta tecnológica más radical de todo el documento. Porque si solucionamos el agua, todavía tenemos el grandísimo problema de que nuestra forma de producir comida está destruyendo la biosfera. Y esa es la conexión crítica que establece el problema 231. El diseño de reactores fotosintéticos verticales. Suena súper avanzado. Lo es. Y la clave aquí es que no estamos hablando de invernaderos urbanos bonitos cultivando lechugas hidropónicas. No es jardinería de azotea. Para nada. El códice detalla plantas industriales masivas capaces de sintetizar carbohidratos y proteínas a partir de cultivos bacterianos o de algas. ¡Guau! Sí, utilizando espectros de luz ultraespecíficos que serían impulsados por esa fusión nuclear que mencionamos antes. Todo esto operaría completamente aislado de los caprichos del clima. Pero a ver, el códice arroja un número en esa sección que parece desafiar las matemáticas básicas. Menciona una capacidad de producción alimentaria para 10,000 personas por kilómetro cuadrado. Es una cifra increíble. ¿Cómo logras esa densidad sin depender de millones de hectáreas de tierra cultivable? Es que no me cuadra. Se logra mediante el apilamiento volumétrico y la eficiencia biológica. A ver, la agricultura tradicional en 2 dimensiones desperdicia el 99% de la energía solar y del agua. Claro, regamos tierra que no produce nada. Exacto. Además de destruir los ciclos de nitrógeno del suelo, que, por cierto, es el problema 493 del documento. Todo está conectado. Todo. Un reactor fotosintético vertical elimina la ineficiencia biológica de hacer crecer hojas y tallos inútiles. Produces directamente el nutriente a nivel celular. O sea, vas directo al grano, literalmente. Sí. Esto independiza a la especie humana de las sequías, las inundaciones y la erosión. Puedes devolver millones de kilómetros cuadrados de tierras de cultivo a los bosques naturales y a los ecosistemas salvajes. Revertiríamos la extinción masiva de especies casi por accidente. Revertiríamos el daño de los últimos 10.000 años. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque estamos viendo cómo se arma una especie de pirámide de Maslow tecnológica, pero a nivel macro. Una excelente forma de verlo. O sea, en la base resolvemos el hambre energética con la fusión, luego la sed con la desalinización y luego el sustento biológico con los reactores fotosintéticos. Las 3 necesidades primarias cubiertas. Cubiertas de forma sostenible. Pero, y siempre hay un pero, todo este hardware monumental es operado por redes digitales. Y ahí entramos al terreno minado. Claro, si dependemos de reactores altamente complejos para no morir de hambre y sed, el software que los controla se convierte en el blanco perfecto. Y ese razonamiento impecable de tu parte nos lleva al cuarto pilar vital, el problema 513. El endurecimiento de infraestructuras ante ciberataques de inteligencia artificial. Porque los hackers ya no son personas en un sótano. No, son algoritmos. La paradoja de esta civilización es que nuestras herramientas más sofisticadas son también nuestras vulnerabilidades más letales. Un arma de doble filo. Exacto. De nada sirve construir el reactor de alimentos perfecto si un estado rival, o un grupo radical, digamos, puede utilizar una inteligencia artificial ofensiva para reescribir el código de enfriamiento. Y derretir el sistema a distancia. Perderíamos la comida de millones en un segundo. En fracciones de segundo. Entonces, no se trata de poner un mejor muro de fuego o contraseñas más largas, me imagino. Necesitamos algo orgánico,
El documento requiere el desarrollo de un verdadero sistema inmunológico digital. ¿Cómo funciona eso? Así como nuestro cuerpo no depende de que la piel detenga todo, sino que tiene glóbulos blancos cazando las amenazas que ya entraron al torrente sanguíneo, necesitamos sistemas de IA adaptativos. ¿Cazadores digitales? Exacto. Su única función sería patrullar los sistemas de control de agua y energía, identificando y neutralizando anomalías algorítmicas en milisegundos. Antes de que cierren las válvulas físicas o apaguen las redes eléctricas. Literalmente cazando el virus antes de que haga daño físico. Lo cual nos lleva a la última capa de esta matriz de supervivencia inmediata. Nos queda el pequeño gran detalle de blindar a los operadores humanos contra los virus biológicos reales. Algo con lo que la humanidad ya tuvo un ensayo general bastante traumático a principios de esta década. Control de pandemias de origen zoonótico. Los famosos saltos de animales a humanos. Al invadir ecosistemas profundos, entramos en contacto con repositorios virales súper antiguos. El riesgo aquí no es solo la pérdida trágica de vidas. Que ya es terrible. Claro, pero el riesgo a nivel especie es un colapso sistémico. Si un patógeno altamente transmisible diezma la población en meses, pues no habrá ingenieros para mantener la contención de la fusión. Ni programadores para la red alimentaria. Todo se cae. ¿Efecto dominó? ¿Y cómo plantea el códice solucionar esto sin, no sé, cerrar las fronteras del planeta para siempre y vivir en burbujas? Mediante bioseguridad predictiva. No se trata de reaccionar cuando el virus ya cruzó los océanos. Se trata de establecer una red de biovigilancia molecular global conectada. Entiendo. ¿Y para qué serviría esa red, exactamente? Para tener la capacidad de producir vacunas de ARN mensajero que sean programables y universales en cuestión de semanas. Semanas. ¡Guau! Básicamente es convertir la respuesta inmunológica humana en una actualización de software global que se pueda distribuir de inmediato ante la primerísima señal de un salto zoonótico. Ok, respiremos un segundo y miremos el mapa maestro que acabamos de trazar. Es un mapa complejo. Muy complejo. Tenemos energía inagotable controlada, agua dulce a raudales, alimentos desvinculados del clima, una red digital blindada biológicamente y escudos genéticos contra pandemias. Suena bien, ¿verdad? Sobre el papel, sí. Acabamos de diseñar la utopía técnica. Es el triunfo absoluto de la ingeniería. Pero, y aquí es donde las cosas me hacen mucho ruido, siento que estamos ignorando al elefante enorme en la sala. A ver, dime. ¿De qué sirve diseñar el reactor fotosintético perfecto si la empresa que lo construye patenta el proceso y decide monopolizar el acceso? La economía de siempre. Claro. ¿Qué nos garantiza que la energía de fusión no se convierta en una herramienta de chantaje económico? Si tenemos todo este poder, pero nuestras instituciones siguen siendo tan corruptas como siempre, ¿no estamos simplemente concentrando el poder en menos manos? Y con esa observación, mi estimada estratega, acabas de atravesar la ilusión tecnológica y llegar al verdadero núcleo oscuro del códice. ¿Me lo temías? Sí. Castro no es un ingenuo solucionista tecnológico. Él sabe que todo lo que hemos discutido, o sea, la fusión, la desalinización, las redes inmunes, todo eso son solo herramientas físicas. Son martillos más sofisticados. Exacto. Y aquí está el giro más devastador del documento. Resolver estos 5 pilares técnicos no garantiza nuestra supervivencia. De hecho, si los resolvemos sin cambiar nada más, habremos acelerado drásticamente nuestra propia extinción. Pero a ver, ¿por qué? Si tenemos comida y agua infinita para todos, ¿por qué nos extinguiríamos más rápido? No tiene sentido lógico de entrada. ¿Lo tienes si miras el final de la lista? En los últimos 4 problemas, del 571 al 574, el autor nos presenta a los verdaderos verdugos de esta historia. ¿Cómo los llama? Los llama los 4 jinetes del apocalipsis. Un título nada sutil. Para nada. Y la revelación aterradora es que no son fuerzas cósmicas ni catástrofes naturales. Son fallos sistémicos en nuestro propio código psicológico y social. O sea, los jinetes no cabalgan sobre nubes de fuego, cabalgan sobre nuestra arquitectura mental. Poético, pero tristemente real. Desglosa estos jinetes, por favor. ¿Qué patologías son exactamente según el códice? Vamos uno por uno. El primer jinete es la avaricia depredadora, que es el problema 571. La necesidad de tener más siempre. Exacto. No es el deseo de progreso, sino el impulso obsesivo de acumular recursos infinitos en un planeta que es finito, destruyendo el capital natural sin importar el costo humano. Y el segundo jinete supongo que va de la mano. Sí,
El segundo es la agresión como lenguaje primario, el problema 572. O sea, resolver todo a golpes. Básicamente es nuestra incapacidad crónica para resolver disputas geopolíticas sin usar la amenaza de violencia masiva. La diplomacia del garrote de toda la vida. Exactamente. Seguimos aplicando la diplomacia del garrote, pero la diferencia es que ahora el garrote es nuclear o biológico. Es tener la tecnología de dioses cósmicos operada por primates asustados y territoriales. Esa es la mejor descripción posible. ¡Wow! Y el tercer jinete, si mal no recuerdo de la lectura, es quizás el más insidioso, porque a simple vista ni siquiera parece un arma. Tienes razón. El problema 573 advierte sobre la falta de empatía como sistema operativo social. ¿A qué se refiere con sistema operativo social? El códice señala que hemos construido estructuras económicas e institucionales que, ojo, no solo toleran la crueldad, sino que la premian activamente. El que pisa al otro sube más rápido. Tal cual, quien explota mejor los recursos o a los trabajadores, gana el juego. La solidaridad es tratada como una ineficiencia del mercado en la actualidad. Qué deprimente realidad. Y coronando toda esta estructura macabra, llega el cuarto jinete, el problema 574. ¿Cuál es el jefe final? La patología del control y el poder. Ah, claro, la necesidad de dominar. Es la obsesión psicopática de ciertas facciones por dominar al resto. Facciones que están dispuestas a quemar el ecosistema entero antes que ceder un solo centímetro de influencia. Si conectamos todo esto, el panorama general es francamente escalofriante. Es el verdadero peligro. Es una disonancia cognitiva letal, porque imagina entregarle los planos de reactores cuánticos o de edición genética a la carta y de inteligencia artificial general a una especie que premia activamente la psicopatía y la avaricia. Es un suicidio asistido por tecnología. El códice nos está diciendo que cada uno de esos milagros técnicos que hablamos antes se convertirá instantáneamente en un arma. Así es, el reactor se vuelve una bomba. El algoritmo inmune se vuelve un virus opresivo. Todo se pervierte. Si conectamos esto con el panorama general, entendemos por fin por qué el autor afirma que la humanidad está, y cito de nuevo, en guerra permanente contra su propia sombra. Es una lucha interna. La advertencia no puede ser más clara, la verdad. En manos de una especie sin evolución ética, la tecnología no es una balsa de salvamento. ¿Qué es entonces? Es un arma cargada apuntando directamente hacia nuestra propia sien. ¡Wow! El reloj de la portada no se agota porque nos falte intelecto para inventar soluciones materiales. Las tenemos. Se agota porque nuestra evolución moral avanza a paso de tortuga, mientras nuestra capacidad destructiva avanza a la velocidad de la luz. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Es la pregunta clave. Porque si juntamos el peso abrumador de estos 574 problemas, la urgencia de esa cuenta regresiva constante de la portada, el inmenso potencial de nuestra ingeniería y luego la amenaza paralizante de nuestros propios instintos oscuros, ¿todo junto es abrumador? Muy abrumador. ¿Cuál es el veredicto final? ¿El autor nos deja esta hoja de ruta inmensa solo para torturarnos con lo que podríamos ser? ¿O hay una salida real y pragmática en el códice? Hay una salida. Afortunadamente. Ah, menos mal. La síntesis magistral de este documento, y por qué es tan importante para quienes escuchan, es que la lista de 574 problemas no es un obituario. Es, de hecho, la hoja de ruta hacia nuestro mayor potencial evolutivo. O sea, son escalones. Exacto. Cada problema resuelto no es simplemente un parche temporal para no morir hoy. Es un requisito biológico y moral para graduarnos verdaderamente como una civilización tipo 1. Una civilización madura. Sí. La tesis de Castro es que debemos dejar de buscar chivos expiatorios externos o de esperar que una tecnología mágica nos salve de nosotros mismos. Nadie vendrá a rescatarnos. Solos nosotros, si logramos pulverizar a estos jinetes psicológicos, si podemos rediseñar nuestros incentivos sociales para premiar la empatía y la sostenibilidad en lugar de la avaricia depredadora, entonces todo cambia. Todo el hardware cobra sentido. Sí, el despliegue de los reactores, el agua infinita y la bioseguridad crearán una era dorada sin precedentes. Es una prueba de fuego evolutiva.
una prueba que no podemos reprobar. El universo no tiene piedad con la incompetencia evolutiva, lamentablemente. O damos ese salto cognitivo hacia la identidad colectiva y usamos estas herramientas éticamente, o, pues, seremos borrados del mapa simplemente por negarnos a evolucionar. Es el ultimátum definitivo, ¿no? Nos exige abandonar la adolescencia como especie hoy mismo, ya, sin prórrogas ni excusas baratas. Es hora de crecer. Nos demuestra que el hardware lo tenemos, o bueno, lo podemos construir con un poco más de esfuerzo. Es el software de nuestra mente el que está lleno de fallas fatales que nos pueden costar todo. Y esto plantea una pregunta importantísima para quienes han seguido este análisis con nosotros hoy. A ver, Algo que deberíamos, digamos, reflexionar profundamente cuando nos desconectemos. ¿cuál es esa reflexión final? Si aceptamos que el verdadero campo de batalla para evitar la extinción humana no está en los confines de un laboratorio cuántico, ni en la colonización de Marte, Sino en nosotros. sino en reescribir nuestra empatía y erradicar la patología del poder. Entonces, ¿cuál es esa primera línea de código defectuoso en nuestra propia mente individual que debemos atrevernos a reprogramar hoy mismo, antes de que el reloj marque cero? Qué enorme desafío nos deja esa reflexión. Nos obliga, a dejar de mirar los problemas del mundo como si fueran ajenos, cosas que pasan en las noticias, y nos pone directamente frente al espejo de nuestra propia responsabilidad. Así es, empieza desde adentro. Empieza por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración a fondo del códice. Que esa cuenta regresiva no nos paralice, sino que sirva como el catalizador para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia evolución. Hasta la próxima inmersión.